La selección mexicana lleva muchísimos años, muchas copas del mundo, llegando a octavos de final y quedándose allí. Por eso no es fácil comparar si la selección del 94 fue mejor que la del 98, la del 2002, 2006, 2010 y así hasta llegar a nuestros tiempos, porque todas parece que han sido lo mismo. Un buen análisis para comparar a unas y otras, ya que los resultados han sido los mismos, es la calidad de sus jugadores. Vamos a hacer este ejercicio revisando quiénes han portado los números más importantes en las camisetas de la selección nacional a través de la historia moderna de las Copas del Mundo. Los números más míticos: la camiseta número 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. Un rústico mediocampista de los Pumas llamado Miguel España fue el portador de la camiseta con el número 7 en México 86. Tenía apenas 22 años y no se retiró hasta 2003. Sin embargo, México 86 fue la única Copa del Mundo que disputó. Su dorsal lo heredó 8 años después Carlos Hermosillo, quien no podía usar su mítico número 27 en los mundiales, así que tuvo que acompañar el 7 con un 2 imaginario al lado. El goleador del Cruz Azul no hizo un solo gol en Estados Unidos 94, pero sí 2 pases a gol, a Luis García y a Marcelino Bernal. La época dorada del dorsal número 7 la vivimos en Francia 98. Ramón Ramírez, quien había utilizado el número 5 de novato en Estados Unidos 94, tuvo una actuación especialmente brillante en el partido contra Bélgica, en donde fue clave. Con este número 7, primero provocó penal y la expulsión previa al 2-1 y después asistió a Cuauhtémoc Blanco para aquel legendario 2-2. Nadie mejor para tomar la estafeta del número 7 de México en los mundiales que otro Ramón. También lateral volante por izquierda, Ramoncito Morales, quien fue titular en los 4 partidos de México en Corea-Japón 2002. Suya fue la asistencia en el gol de Jared Borgetti contra Ecuador. Antonio Naelson Ciña fue el 7 de México en el proceso de Ricardo Antonio Lavolpe. Aunque en Alemania 2006 su actuación terminó por ser más bien decepcionante, el primer partido contra Irán resultó glorioso. Un gol y una asistencia. En Sudáfrica 2010 ya empezó el declive del dorsal número 7 en selección nacional. Si bien Pablito Barrera contribuyó a la causa con aquel brillante clavado en el área de Francia que el árbitro convirtió en tiro penal. A partir de Brasil 2014, Miguel Ayun se adueñó del dorsal número 7 de México en las Copas del Mundo. En la posición de lateral izquierdo jugó cada minuto del Mundial dirigido por Miguel Herrera. En una posición totalmente distinta, volante por derecha, Layún disputó 3 partidos y medio en Rusia 2018, esta vez al mando de Juan Carlos Osorio, que lo eligió hasta para cobrar los tiros libres. El heredero de todos ellos en Qatar 2022 será Luis Romo, quien portará el número 7 en su primer Copa del Mundo. Enrique López Arza, jugador de Pumas, lució el dorsal número 8 de México en Argentina 78. Alejandro Domínguez, jugador del América, le reemplazó en el Mundial de México 86. Durante los 20 años que separaron México 86 de Alemania 2006, solamente hubo un jugador digno del número 8 y ese fue Alberto García Aspe. Su primer Mundial fue Estados Unidos 94. Ahí fue el autor del pase a Luis García en el 2-0 a Irlanda y después en octavos de final metió de penal contra Bulgaria, porque Aspe nunca fallaba penales. Bueno, a la mera hora sí que erró el bueno. Primer penal que falló en su carrera. Su segunda Copa del Mundo, ya como capitán, fue Francia 98. Y ahí se quitó la espina 4 años clavada cuando cobró el penalti contra Bélgica y así exorcizó los fantasmas búlgaros que le perseguían. En Corea-Japón 2002, Javier Aguirre lo metió de cambio contra Estados Unidos cuando ya todo estaba perdido en el homenaje menos celebrado de la historia del fútbol mexicano. Pavel Pardo es uno de los 4 jugadores con más partidos en la historia de la selección. Literalmente se codeó con los más grandes de su época y sin embargo, gracias a Javier Aguirre, solamente jugó 2 mundiales. El primero de bebé en Francia 98 con el número 13. El segundo y último en Alemania 2006 con el número 8. Fue titular todos los partidos y salió lesionado en la derrota ante Argentina. A partir de Sudáfrica 2010, otra vez la debacle de un dorsal mítico. 33 minutos contra Uruguay. Eso es todo lo que jugó Israel Castro en la Copa del Mundo. Eso sí, tuvo tiempo suficiente para repartir leña a diestra y siniestra y después tuvo que tragar con las burlas charrúas al terminar el partido que perdió México.
En Brasil 2014, Marco Fabián volvió a devaluar el número 8 en el papel diseñado para jugadores titulares. Pero Marquito entró de cambio en todos los partidos de la fase grupos y se quedó en la banca justo en el más importante. Quietos, porque Marco Fabián volvió al Mundial de Rusia 2018 y se quedó con la 8, aunque fue todavía más suplente que 4 años atrás. Contra Suecia disputó 25 minutos y a eso se redujo toda su participación. Llevamos 3 mundiales seguidos en que el número 8 no juega de titular. El Charly Rodríguez tratará de eludir esa maldición, pero se ve difícil. Ninguno de nosotros oyó jamás hablar de Víctor Rangel, pero era un joven delantero de Chivas que iba para figura, tanto que el 9 fue para él y no para Hugo Sánchez en el Mundial de Argentina 78. Así como lo ven, apenas tenía 21 años por entonces, su primer y único mundial. Luego, como Jürgen Damm, Gullit Peña y tantos otros, Rangel se desinfló para siempre. El 9 más mítico que ha tenido y que tendrá el fútbol mexicano nunca dio el ancho en selección. Hugo Sánchez llegó a México 86 con 2 pichichis consecutivos, uno con el Atlético y otro con el Real Madrid. Pero en el Mundial jugado en casa solamente tuvo 3 momentos dignos de recuerdo. 1, su gol a Bélgica en el primer partido. 2, su penal fallado contra Paraguay en el segundo encuentro. Y 3, sus calambres contra Alemania que le impidieron ser parte del desempate que México perdería en tiros penales. 8 años después, Hugo Sánchez, ya en franco declive, jugó poco y mal en el Mundial de Estados Unidos 94. A los casi 36 años, Hugo aún mantenía esa capacidad gimnasta para ponerse de pie impulsado con las manos, pero solamente se le recuerda eso y haberse negado a entrar a jugar en tiempo extra contra Bulgaria. En la época de oro de los delanteros mexicanos, quizás Ricardo Peláez era el menos destacado, pero de todas formas portó el 9 en Francia 98 y con 2 goles, uno contra Corea del Sur y el otro contra Países Bajos, además de darle el pase a Luis Hernández en el gol de último minuto de aquel partido, el goleador del Necaxa no quedó a deber. Al contrario, el 9 que menos prometía fue el que al final mejor cumplió. Pero en 2002, Jared Borgetti estuvo a la altura del listón que Peláez le había puesto al dorsal número 9. Un golazo de volea contra Ecuador y un aún mejor gol de cabeza contra Italia para dejar tendidos a Gianluigi Buffon y a Paolo Maldini. Y de paso, Alessandro Nesta significaron su espléndida hoja de servicios. Ya en 2006, Jared no dio una. Jugó contra Irán, pero no participó directamente en ninguno de los 3 goles. Y no volvimos a verlo hasta los octavos de final contra Argentina en aquel gol de Crespo, que nadie puede asegurar si fue en realidad gol de Hernán o más bien autogol de Jared. El 9 peor recordado en la historia de los mundiales es Guille Franco, quien tras no haber hecho nada con la 10 en Alemania 2006, se apareció en Sudáfrica con la 9 de Killer. 3 partidos como titular, 0 goles y luego contra Argentina, como ordena la tradición, se quedó en la banca. Entró de cambio y tampoco nada. Raúl Jiménez fue el 9 de México en Brasil 2014, un mundial en que jugó 6 minutos. Y aún así le dio tiempo para casi hacerle penal a Marcelo y generar la única ocasión dentro del área en el 0-0 contra Brasil. Raúl volvió a ser el 9 de la selección en Rusia 2018, pero su suerte no cambió. 24 minutos contra Alemania y media hora contra la selección brasileña, justo contra los rivales más complicados y no pudo hacer gran cosa. Luego de haber acumulado tan solo 66 minutos entre 2 mundiales, el 9 volverá a ser de Raúl Jiménez en Qatar 2022 y es francamente arriesgado apostar que a la tercera llegará la vencida. El ídolo americanista Cristóbal Ortega fue el 10 de la selección mexicana en Argentina 78. 8 años después, el capitán Tomás Boy se adjudicó el emblemático dorsal para México 86. Luis García fue ángel y demonio en Estados Unidos 94, primero con sus 2 golazos contra Irlanda, después con su expulsión en octavos de final ante Bulgaria. Para Francia 98, lo que quedaba de Luis García fue al Mundial de vacaciones. No jugó ni un solo minuto, pero igual se reservó la número 10. En Corea-Japón 2002, cuando por fin Luis García huecó el ala, fue turno de Cuauhtémoc Blanco de portar la número 10 con esa elegancia que solo estaba a su alcance. El Cuau le hizo gol de penal a Croacia, dio el pase a gol de la victoria contra Ecuador y suyo fue también el pase del mítico gol de Borgetti contra Italia. La joroba, el 1 y el 0 formaban
una trinidad inolvidable. Si la sola inclusión de Guille Franco en el Mundial ya llamaba la atención en Alemania 2006, portar la 10 no ayudó en lo más mínimo a pasar desapercibido. El primer gol de México en esa Copa del Mundo fue gol de Omar Bravo a pase del Guille. Fue su primera y última aportación en los 2 mundiales que jugó. En 2010, Blanco volvió a la selección para reclamar sus pertenencias. El Cuau ya estaba viejo y cansado y su rol fue de suplente, pero no se quedó con las ganas de anotarle a Francia de tiro penal. Luego de haber puesto su nombre en la lista de espera con el 17 en el Mundial de Sudáfrica, el sucesor natural del 10 estaba llamado a ser Giovanni Dos Santos. En Brasil 2014 le llegó la hora de hacer historia y se quedó a medias. Todo empezó a pedir de boca con aquel gol bajo la lluvia contra Camerún. Mismo que fue anulado, por supuesto. Su momento de gloria sí que le llegó en octavos de final contra Países Bajos, pero no fue suficiente. Nunca es suficiente. Gio se quedó con la 10 en Rusia 2018, pero la sacó a pasear tan solo 13 minutos en todo el Mundial. Solo jugó un ratito contra Corea del Sur y el resto lo vio desde la banca. Alexis Vega en Qatar 2022 se probará un dorsal mítico y que le ha venido grande a la mayoría. Veremos cómo le queda a él. Si un número ha sido mítico en la historia de los mundiales, ese ha sido el 11. Se trata del dorsal que el joven Hugo Sánchez utilizó en Argentina 78, el mismo que también usaba en Pumas porque jugaba más en la banda que de centro delantero. Suele quedarse con el 11 un joven que todavía tiene que hacer méritos. Ocurrió con Carlos Hermosillo, que a los 21 años no pudo jugar ni un solo minuto en México 86. El 11 parecía destinado a jugadores icónicos, pero que no hacían nada en el Mundial. Sague fue a una sola Copa del Mundo. Fue titular en cada partido de Estados Unidos 94, provocó el penal en octavos de final contra Bulgaria, pero solo se le recuerda por aquel impresionante error en el primer partido contra Noruega. A los 25 años, Cuauhtémoc Blanco tuvo su primer gran acto de presencia internacional. Un golazo contra Bélgica, 2 pases a gol contra Corea y Alemania, además de unas cuantas cuauhtemiñas, fueron su carta de presentación en su mejor mundial, el que jugó con la número 11. 3 futbolistas jugaron los 360 minutos que duró México en Corea-Japón 2002. El portero Oscar Pérez, Salvador Carmona, que jugó de central, y el número 11, Braulio Luna, a quien le dieron ascenso respecto a Francia 98, donde le había tocado el 19. Y sí, Braulio sacó a pasear el 11 en las buenas y sobre todo en las peores. Ramoncito Morales cambió el 7 que usó en 2002 por el 11 para Alemania 2006. En la fase de grupos, Ramoncito solamente jugó 12 minutos ante Angola. En octavos de final, ahí sí salió en el equipo titular, que bailó, pero que no venció a Argentina. Carlitos Vela pasó a la historia como el anotador del primer gol de Sudáfrica 2010. No, estaba en fuera de lugar y su gol en la inauguración no contó. Después, contra Francia, salió lesionado y ya no volvimos a verlo con selección en mucho tiempo. Entre todos los posibles portadores del 11, el doble dígito fue a caer en la espalda de Alan Pulido, quien lo escondió orgulloso debajo del peto de suplentes, pues no entró a jugar ni un minuto en Brasil 2014. Carlos Vela tuvo un regreso express a la selección después de años y años y años que se lo pedimos de rodillas. Por lo menos Rusia 2018 sirvió para que Vela anotara su único gol en los mundiales, de penal contra Corea, y gracias por todo, porque otra vez ya no iba a volver. En Qatar 2022, el portador del 11 de la selección mexicana será Rogelio Funes Mori. Pues visto así, la verdad es que la sensación es que la categoría de los jugadores que van a la Copa del Mundo por parte de México cada vez es peor. Pero tiene trampa este repaso, porque si se fijan, los jugadores más importantes en la historia moderna de la selección, por alguna razón, prefieren números grandes. Ochoa el 13, Chicharito el 14, Héctor Herrera el 16, Tecatito Corona el 17, Andrés Guardado el 18, Chucky Lozano el 22. En fin, dejen sus comentarios, activen la campanita de notificaciones para enterarse antes que nadie del próximo video mundialista, suscríbanse al canal y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega.